11 de la mañana con 37 minutos, 11:37 minutos de la mañana. Ya estamos comunicados telefónicamente con el doctor Manuel García Torres. Él es abogado constitucionalista, catedrático universitario y analista político. E indudablemente que el tema de conversación es lo que en estos momentos tiene caliente el ambiente político. Alberto Fujimori es presidente de la República en virtud a un indulto humanitario. Salió ayer cerca de las 10 de la noche de la clínica donde se encontraba internado y se trasladó a una zona exclusiva de Lima, donde goza ya las más amplias libertades que le da esta condición de haber sido beneficiado con el indulto humanitario. Muy bien. Doctor Manuel García Torres, muy buenos días y gracias por su participación. Encantado, amigo Oscar Larenas, y saludos a todos sus radioyentes. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de esta coyuntura política que actualmente se está viviendo? Bueno, fíjese usted, creo que es significativo poder realzar la participación de los jóvenes, ¿no? Se ha dicho de que están saliendo a protestar por este tema del indulto. Yo creo que decía un antiguo maestro mío, juventud que no es rebelde es servidumbre precoz, ¿no? De manera tal que el joven por lo general debe ser rebelde, porque ya a la edad, no digo la suya ni la mía, ¿no es cierto? Ya podemos nosotros estar un poco más tranquilos, pero el joven tiene que ser rebelde, tiene que buscar nuevos horizontes y manifestar sus protestas, lógicamente dentro del campo del derecho y de la Constitución, de manera tal que no debe sorprendernos que los jóvenes protesten. Claro, y qué bueno escucharlo, doctor Manuel García, en medio de tantas voces que censuran, critican, cuestionan, que los jóvenes alcen la voz. A mí me parece esto una actitud intolerable de aquellos quienes circunstancialmente están pues en cargos de congresistas, autoridades. ¿Cómo van a censurar a los jóvenes? Imagínese usted, aquellos que critican a los jóvenes, ¿qué cosa quisiéramos verlos? En las esquinas, fumando un güiro, tomando un trago, ¿no? O dedicados al robo de celulares. Yo creo que la protesta es una actitud sana, democrática, ¿no? Me parece que es mucho más envidiable que la de los otros escenarios que hemos mencionado. Bueno, doctor García, ya tenemos al frente una coyuntura que de verdad, decía un colega, don Guillermo Avendaño, me apuntaba en la mañana que es una coyuntura muy complicada, porque la expresión del pueblo se va a dejar sentir más allá de los altavoces que hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que debe esperar o qué es lo que debería hacer el gobierno para superar esta situación? Bueno, fíjese usted, yo creo que en apoyo más que el gobierno propio, vamos a tener la visita del Santo Padre, ¿no? Dentro de un par de semanas. De manera tal que creo que el beato, ¿no es cierto?, Santo Padre, va a atender su manto, creo yo, para pagar las circunstancias difíciles que estamos viviendo, que es una de las más difíciles que vive el país, porque este tema del indulto de Fujimori ha pasado por tres gobernantes, ¿no? Por el señor Toledo, el señor Alan García y el señor Humala, que no quisieron tomar la decisión en su momento. Y todo el Perú esperaba que en algún momento hubiera una decisión de esta naturaleza, y bueno, lamentablemente por un intercambio de beneficios políticos se ha dado en esta circunstancia donde el señor presidente de la República necesitaba de los votos para no ser votado, y un sector del fujimorismo, presidido por el señor Kenji, necesitaba también de la libertad de su padre. Así que esto ha sido un canje de posiciones y necesidades políticas y personales, podríamos decir. En mis manos tengo un comunicado de Fuerza Popular que ha circulado en todos los medios de redacción, y en el punto 2 de este comunicado, Fuerza Popular precisa lo siguiente: renovar nuestro compromiso con el país respecto a la lucha contra la corrupción y continuar con nuestro rol de oposición constructiva y responsable. Es decir, pareciera
que no le van a perdonar una al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, fíjese usted, el Perú vivió en su periodo del año 63-68, cuando presidía el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, y la oposición mayoritaria y con el control de las dos cámaras estaba en manos del partido aprista. Esa fue una etapa del Perú que no debe volver a repetirse. Hubieron censuras de ministros sin interpelarlos. La oposición parlamentaria se le calificó de obstruccionista, con la posibilidad, la aspiración de que en las elecciones generales de 1969 Aya La Torre fuera elegido presidente de la República, pero se excedieron en su posición. Yo creo que estamos viviendo un escenario similar. O sea, con la idea o el pretexto de poder ser gobierno del fujimorismo en el año 2021, han puesto un sinnúmero de cáscaras de plátano al gobierno y piensan que la oposición cerril y obstruccionista es el mejor camino para llegar al poder. Yo creo que se equivocan. Yo creo que el país necesita una colaboración mutua de las fuerzas políticas. La economía del país está deteriorada. Todos hemos visto que los proyectos mineros están paralizados y que los conflictos sociales pueden nuevamente reavivarse. De manera tal que todos tenemos que poner de nuestra parte un sentido de patriotismo, porque encima de sus aspiraciones políticas, ¿no es cierto?, del fujimorismo o del señor Pedro Pablo Kuczynski o de otros grupos políticos está el país. Y yo creo que cuando el país está de por medio, todos necesitamos que haya una mejor salud, mejores centros hospitalarios, una mejor educación, una mejor seguridad en el país, y eso no se consigue con oposición, como lo señalan los señores, sino con colaboración con el gobierno. Don Manuel García, ¿podemos hablar de concertación democrática cuando nos olvidamos de los trabajadores, de los derechos laborales? ¿No es acaso cierto que los derechos laborales, los trabajadores deben ser incorporados en este gran acuerdo por la concertación nacional? Perfecto, totalmente de acuerdo con usted. Hay temas como los derechos ambientales, ¿no es cierto?, que están sumamente golpeados en nuestro país. No hay, imagínense en los temas del transporte y la seguridad vial que acabamos de ver. Cada vez que existe un trágico accidente nos damos cuenta que somos un país nuevamente otra vez del tercer mundo. Y los derechos laborales, donde se ha querido recortar los beneficios sociales de los trabajadores, como la compensación por tiempo de servicios, son temas muy sensibles. Estados Unidos, por presión de su central de trabajadores, la Aerofío, fíjese usted, cuando se iba a firmar los tratados de libre comercio con el Perú, exigió que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, de manera tal que no solamente los sindicatos norteamericanos, sino nosotros como ciudadanos del Perú debemos exigir que los niveles económicos de los trabajadores, el crecimiento de la economía no puede ser solamente para unos pocos. El crecimiento de la economía tiene que beneficiar a todos, de manera tal que los derechos laborales, los derechos de la salud, los derechos de seguridad, los derechos de educación, que son básicos de nuestra población por mandato constitucional, debieran estar en el primer lugar de la agenda. Coincido totalmente con usted. Muy bien, doctor Manuel García, es bueno de verdad tener una voz serena que transmite orientación en estos momentos difíciles, con mucha serenidad y bastante profesionalidad. Le agradezco su participación, doctor Manuel García Torres. Muy amable, siempre a su servicio de la gran audiencia que tiene usted. Muchas gracias, doctor Manuel García Torres, abogado constitucionalista, analista político, catedrático universitario. Nos ha estado acompañando en esta parte de la entrevista.